¿Cuál es nuestro grave error? Que queremos ignorar o queremos ser libres del enemigo, pero muchas veces en nuestro corazón tenemos algo que le pertenece al enemigo. Y Cristo nos enseña en este pasaje que lo primero que tenemos que hacer es liberarnos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, en toda nuestra personalidad, de cualquier cosa que pertenezca al enemigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Eligio Méndez y estoy en este momento en Excelencia Cristiana TV para tratar un tema que será de bendición y de fortaleza a tu vida espiritual. Pero antes quisiera hacer una pregunta de reflexión. ¿Por qué el cristiano debe prestar atención al adversario? ¿O por qué el cristiano debe prestar atención al ámbito sobrenatural? ¿Por qué no ignorarlo y hacernos creer que esta realidad no existe? La respuesta la encontramos en la Biblia. La Biblia habla en primer lugar que le servimos a un Dios que es espíritu. En segundo lugar, dice la Biblia que al momento de la conversión nos convertimos en un espíritu con Dios. Y en tercer lugar, dice la Biblia que el adversario que nos hace la guerra es un espíritu. Esto nos demuestra una razón suficiente que demuestra que la iglesia necesita prestar atención a esta realidad sobrenatural. Y quiero darte ahora algunos principios que te van a ayudar en tu relación con Dios, en la firmeza respecto al enemigo y a pegarte siempre a lo que la Biblia enseña. Dice el libro de Juan 14:30 lo siguiente: Cristo habla con sus discípulos: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Raya en su mente esa última expresión de Cristo Jesús: y él nada tiene en mí. Lo que Cristo está diciendo es que en él no había nada que le pertenezca al enemigo. En él no había nada que le pertenezca al enemigo. Pero también pregúntese, ¿cómo Cristo sabía que en él no había nada que le pertenezca al enemigo? Porque en primer lugar, Cristo sabía lo que era la luz. Cristo sabía lo que pertenecía a las tinieblas. Y como Cristo vivía en obediencia a lo que el Padre había ordenado, por eso Cristo cerró toda brecha, toda posibilidad de lugar en su corazón, en su mente o en su accionar que fuera a favor del reino de las tinieblas. Este principio que Cristo nos enseña en este verso 30 de Juan 14 es crucial para nosotros. Nosotros que batallamos contra este ser que nos va a hacer la guerra, contra este ser que es el adversario y su función es hacernos caer. Pero si aplicamos este principio de Cristo Jesús, te aseguro que la victoria estará segura. Y el hecho de que Cristo diga, y él nada tiene en mí, nos enseña también que en el plano sobrenatural, todo lo que pertenezca a un reino estará relacionado a ese reino. El enemigo va a buscar, va a visitar toda persona, todo lugar en donde haya algún tipo de elemento que le pertenezca a él. En el plano sobrenatural, el enemigo y lo de él deben ir de la mano. De igual manera, Dios y lo de él deben ir de la mano. ¿Cuál es nuestro grave error? Que queremos ignorar o queremos ser libres del enemigo, pero muchas veces en nuestro corazón tenemos algo que le pertenece al enemigo. Y Cristo nos enseña en este pasaje que lo primero que tenemos que hacer es liberarnos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, en toda nuestra personalidad, de cualquier cosa que pertenezca al enemigo. La victoria será segura si yo no albergo nada en mi corazón que pertenezca al enemigo. Por eso Cristo cierra esta conversación con sus discípulos hablando del enemigo, y él nada tiene en mí. Pero fíjese que antes de Cristo decir esto, él dice,
porque viene el príncipe de este mundo. Hay visitas que el enemigo hace a personas, a lugares, a localidades, a ciudades, buscando algo que le pertenezca a él. El éxito estará no en reprender al enemigo. El éxito estará en no querer que el enemigo se vaya, sino que cuando el enemigo quiera buscar algo en mí que le pertenezca a él, no encuentre absolutamente nada. ¿Y cómo logramos esto? Aplicando el mismo principio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es? Una obediencia extrema a lo que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a enfocarnos en todo lo que Dios ha establecido en su palabra para que nuestra obediencia sea segura y nuestra vida pueda ser perfecta. Pero también Cristo en otro pasaje nos enseña una gran verdad que guarda relación con esto que estoy platicando con cada uno de ustedes. El segundo pasaje que quiero leer está en el libro de Lucas, capítulo 11, donde Cristo, en su capítulo 11 de Lucas, Cristo enseña los 3 niveles de la oración. Está el primer nivel, que es el nivel Padre Nuestro. Está el segundo nivel, que es el nivel intercesión. Y está el tercer nivel, que es el nivel guerra. Cristo en Lucas 11 nos enseña el orden sucesivo de la oración. Y todo lo que tenga que ver con la oración se dará bajo ese mismo patrón. Primero conozco a Dios como Padre, después conozco a Dios como amigo y después el enemigo me va a hacer la guerra para hacerme titubear de Dios como Padre y de Dios como amigo. Pero para resumir ese capítulo 11 a la temática de esta ocasión, permítame leer el versículo 22, donde Cristo también nos enseña otro principio clave. Y Cristo dice: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cuál es la palabra que quiero que usted raye en su mente en este instante? Viene y le quita todas sus armas. Escuche bien la palabra de Cristo. No sus armas, todas sus armas. ¿En qué confiaba? Y reparte el botín. Cristo nos enseña aquí que hay armas que hacen fuerte al enemigo en tu vida y que hacen fuerte al enemigo en mi vida. El enemigo fuera de las armas que le pertenecen a él no será fuerte en la vida de nadie, ni en la vida de la iglesia, ni en la vida de ningún cristiano. Porque la táctica quebrantadora del enemigo para subyugarnos bajo el pecado o bajo su imperio es enviar sus armas contra nuestras vidas. Y cuando hablo aquí de armas, no estoy hablando de la oración, que es el arma que el cristiano usa. No estoy hablando del ayuno, no estoy hablando de la lectura de la palabra. El término arma aquí guarda relación con el maligno. Y lo que Cristo dice, para yo poder vencer al maligno, lo voy a vencer en relación a cómo despojo las armas del enemigo en la vida, en la persona, en el pueblo o en la comunidad que quiero liberar. Y Cristo dice, hay una relación entre el enemigo que quiero vencer y las armas que pertenecen a ese enemigo. ¿Y qué es lo que Cristo está diciéndole en términos llanos a la iglesia de aquel entonces, pero hoy a ti y a mí? Que si yo quiero vencer al enemigo, debo quitar de mí todo lo que le pertenezca a él. Porque mientras en mí haya algo que sea del enemigo, el enemigo será fuerte, el enemigo será victorioso, porque es a través de las cosas que le pertenecen a él que el enemigo comienza a ganar terreno en mi mente, comienza a ganar terreno en mi corazón, comienza a ganar terreno en mi voluntad. Por eso la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que entender esta gran verdad de este verso 22 de Lucas 11, donde Cristo dice que el enemigo no solo se va reprendiéndolo, que el enemigo no solo se va usted enfrentándolo, sino usted sacando. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona libre es que no se le trabaje el proceso de mantenerse libre. Porque cualquiera puede ser libre. Un espíritu de las tinieblas está poseyendo un cuerpo en una actividad cristiana, el predicador o el hombre de Dios ora, el espíritu de las tinieblas se va. Pero
Si la persona sigue haciendo los hábitos pecaminosos, sigue haciendo las cosas indebidas, se le da lugar a la operatividad de las tinieblas. Por eso cuando Cristo va a aquella mujer que es encontrada en el acto del adulterio, le dice, ve y no peques más, ve y libérate. Tenemos que entender que mientras en mí existan las armas del enemigo, el enemigo será fuerte en tu vida y será fuerte en mi vida. Muchas armas del enemigo en mi vida van a ser fuerte al enemigo. Pocas armas del enemigo en mi vida van a ser débil al enemigo. El enemigo siempre va a usar el arma que le pertenezca a él en mi vida para él tratar de obtener la victoria a su favor. Por eso tenemos que siempre leer lo que la Biblia dice. Y cada vez que usted lee lo que dice la Biblia y detecta algo en su vida que la Biblia dice que no tenemos que tener, eso da lugar al enemigo. Despojémonos de todo lo que hacemos que pertenece al enemigo si realmente queremos ser libres de toda operatividad de las tinieblas. Pero de igual manera, Cristo nos enseña otro pasaje que tiene especial atención en todos aquellos que desean ser libres de la operatividad del enemigo. Está en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 53. Lucas 22, 53. Y Cristo dice, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, ¿no extendieron las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Raya en su mente esa última expresión. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo primero que quiero que usted note es que Cristo habla de una sola hora en singular. Esta es vuestra hora. Es decir, hay un tiempo que es sincrónico con dos realidades. Un mismo tiempo, y Cristo dice, esta es vuestra hora. Y cuando habla de hora, está diciendo, esta es vuestra operatividad. Hay una sola operatividad, hay un solo tiempo, pero hay dos realidades. ¿Y qué Cristo dice? En una misma hora está la realidad del hombre y en otra misma hora está la realidad de las tinieblas. Lo que Cristo está diciendo, hay una relación, hay un parentesco donde el hombre actúa y donde el enemigo actúa, y la hora coinciden, dando a entender que el enemigo se va a enfocar a través de lo natural para atacar tu vida y para atacar mi vida. Cuidémonos, porque el enemigo se va a camuflajear de cosas que no son pecaminosas, pero va a meter su reino. Y Cristo aquí nos alerta ahora que no solo debo prestar atención a las armas, que no solo debo prestar atención a no albergar en mi corazón lo que pertenezca al enemigo, sino a cuidarme de que lo que yo hago como simple mortal o como simple humano se va a parecer a lo que el enemigo hace. Y cuando dos cosas pueden coincidir en el horario, en el crono, en el tiempo o en el momento, habla de que hay una relación muy peligrosa que se puede camuflajear. Y Cristo dice, ustedes me quieren crucificar y ustedes creen que son ustedes, pero ustedes no se dan cuenta que es el enemigo que humanizó un deseo de las tinieblas y ustedes creen que están actuando por su misma cuenta, porque una de las peores guerras, una de las peores armas que el enemigo implementa contra tu vida y contra mi vida es personificar el ataque de las tinieblas. Cuando el enemigo personifica su ataque, yo creo que soy yo el que estoy pensando. Yo creo que soy yo el que estoy hablando. Yo creo que soy yo el que estoy sintiendo y se camuflajea el ataque de las tinieblas y yo como me veo yo, porque se personificó el ataque de las tinieblas, sin darme cuenta, se cumple esto que aquí está hablando. La hora mía y la hora de las tinieblas se convierte en un punto de encuentro donde el enemigo acaba y destroza todos aquellos que quieren acercarse al Señor. Esperamos que estos tres principios, estos tres textos sirvan de reflexión, de fortaleza a tu vida espiritual. Si quieres seguir siendo edificado en el contenido de la palabra del Señor, no deje de seguir y sintonizar a Excelencia Cristiana. Recuerde, quite las armas del enemigo en su vida. Lo segundo, no vamos a permitir que el enemigo tenga en mí cosa que le pertenezca a él. Y en tercer lugar, cuidémonos, porque cuando yo obro, es posible que obre automáticamente el enemigo y yo crea que soy yo, cuando es el enemigo que está usando el crono mío, el tiempo mío,
y está usando eso para él afectar mi relación. Dios te bendiga y Dios te guarde.